A la pobre Carlota no le alcanzó una vida marcada por la tragedia para contarle al mundo todos sus anhelos y esperanzas por salvar un imperio que nunca pudo ser. Siendo muy joven, partió hacia un México convulso, cambiante e ingrato. Un México que tal vez la quiso, pero que no estuvo preparado para verla gobernar. Era una mujer idealista, pero también muy autoritaria. La vida la dejó sola y viuda. El gran sueño de un imperio próspero la volvió loca y terminó sus días encerrada en su propia torre de castillo con barrotes. Si quieres saber más, no te pierdas este video, porque hoy te vamos a contar toda la trágica historia de Carlota de México. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Sus primeros años, una princesa instruida. Carlota nació el 7 de junio de 1840 y era la hija del rey Leopoldo I de Bélgica y de Luisa María de Orleans. Desgraciadamente, su madre murió cuando ella cumplió 10 años, así que quedó bajo el cuidado de la condesa de Goltz, quien la adiestró en las artes políticas y diplomáticas. Debido a su origen, Carlota estaba inexcusablemente vinculada a la poderosa Francia, y fue instruida desde sus primeros años para gobernar. Para Leopoldo I no hubo educación excluyente por el hecho de que Carlota hubiese nacido mujer. Comprendió que sus 4 hijos debían estar a la altura de la coyuntura histórica y permitió que tanto Carlota como sus 3 hermanos varones recibieran el mismo tratamiento. Antes de cumplir los 17 años, Carlota era una hermosa y versátil jovencita que hablaba más de 5 idiomas, leía de manera prolija y destacaba en filosofía, literatura, música y geografía. 2. Su historia de amor con Maximiliano. Fue ella quien quedó prendada primero. Desde que conoció a Maximiliano, el archiduque de Austria, supo que quería estar con él, y cuando él la conoció, la chispa surgió de inmediato. Maximiliano era hermano de Francisco José I, emperador de Austria, y estaba casado con Sisi de Austria, quien se convertiría en gran amiga y confidente de él. Tal vez por esta razón, Carlota sintió celos y una profunda aversión por Sisi, y siempre creyó que entre ella y su marido había algo más que una amistad. Además, para la época, Sisi era considerada una de las princesas más hermosas de Europa. Sin embargo, Maximiliano siempre mostró su amor incondicional hacia Carlota en los primeros años de su relación y la convirtió en archiduquesa de Austria tan pronto como pudo, elevando su estatus de simple princesa de Bélgica. Sus años más amorosos los vivieron en el norte de Italia, en el castillo de Miramar, donde Maximiliano fue nombrado gobernador de Venecia y Lombardía. 3. La trampa del Imperio Mexicano. La pareja no se sentía del todo satisfecha con sus funciones diplomáticas. Querían algo más que envejecer juntos contemplando un hermoso lago. El reto que buscaban llegó cuando un grupo de notables mexicanos les comunicó sus pretensiones de volver a establecer el imperio en tierras americanas y que para ello necesitarían de su ayuda como nuevos emperadores. Se dice que fue el conde de Rechberg, ministro de Exteriores austríaco, quien hizo de puente. Ninguno de los dos podía acceder a un trono mayor en Europa debido a que sus respectivos hermanos primogénitos ya tenían esos cargos ocupados. Por eso, vieron en México una oportunidad de oro para poner a prueba sus habilidades políticas. Es Carlota quien convence a un dubitativo Maximiliano de asumir el cargo. Así, la pareja inició su viaje hacia el Nuevo Mundo, esperando un recibimiento que nunca fue el prometido. 4. La llegada y el descontento. Carlota y Maximiliano tocaron puerto en Veracruz en 1864 y el 10 de abril de 1864 fueron coronados en la catedral, convirtiéndose Carlota en la segunda emperatriz de México. Posteriormente, se instalaron en el castillo de Chapultepec. El interés de establecer un nuevo imperio no era del agrado general del pueblo mexicano, que ya apoyaba con fuerza a su presidente, Benito Juárez. La coyuntura se había establecido para defender los intereses de Napoleón III, quien había movilizado sus tropas para hacer de México su satélite en las Américas. Ni Carlota ni Maximiliano estaban del todo enterados de esta situación. 5. La emperatriz autoritaria. Carlota ya había tenido educación y preparación en el campo político, por lo que no resultó extraño que, mientras Maximiliano se volvía más díscolo y descuidado en sus deberes reales,
fuera ella quien llevara las riendas del país e impusiera su mano dura. Esto no fue bien visto en un pueblo antifeminista para la época. Se rehusaban a ser gobernados por una mujer y desdeñaban de sus capacidades por el simple hecho de ser una fémina. Carlota había comprado la idea de que la monarquía solucionaría los problemas internos de México, por lo que su política imperial la hacía rígida. Exigió que sus funciones quedaran registradas en el Estatuto Imperial para poder mandar sin problema en ausencia de Maximiliano. Sus detractores llegaron a decir que era más fuerte y firme que él a la hora de mandar y que no sometía los asuntos a discusión. En realidad, la odiaban, pero resulta curioso que ella se hubiera convencido de lo contrario, al punto de haber dicho, en algún momento de su exilio y locura, que en México había pasado los mejores años de su vida. 6. El abandono y el inicio de la demencia. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y Carlota podía ser ciega, pero no estúpida. Cuando las cosas empezaron a ir mal tras la retirada de las tropas de Napoleón III en 1866, y al verse literalmente abandonada por Francia en tierras lejanas, Carlota decide regresar a Europa para empezar una campaña de apoyo al imperio. Pidió múltiples audiencias con Napoleón III y el Papa Pío IX. Algunas fueron rechazadas y en otras la plantaron. Pío IX la atendía y le hacía creer que intervendría, pero de igual forma era engañada. La aristocracia de Viena y de París la ignoraba y, en algunos casos, se burlaban de lo insistente e incómoda que se había vuelto. Esto caló hondo en ella. En ese momento, sus primeros trastornos mentales empezaron a dar visos, no podía controlar sus gestos ansiosos, se comía las uñas y mordía con insistencia un pañuelo. Lo último y más bochornoso fue verla en ocasiones arrancándose su propio cabello. Todo el estrés de la situación la iba deteriorando emocionalmente. Los compromisos adquiridos al inicio de su travesía hacia México quedaron destruidos, un golpe bajo que terminó por desatar su locura. 7. El golpe final, el fusilamiento de Maximiliano. Carlota no había regresado a México cuando Maximiliano fue ejecutado en Querétaro. Fue fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, y ese fue el punto álgido de la demencia y la locura que se apoderarían de ella. Que le mataran a su esposo era más de lo que podía soportar. Por otro lado, Carlota también se había enemistado con la Iglesia. Si bien era católica, no soportaba la desvergüenza y los malos manejos de la Iglesia en México y los fue despojando de sus lujos. En contraprestación, los clérigos le hicieron la vida imposible, aprovechando que la Iglesia venía en desgracia desde el inicio de la Guerra de Reforma en 1858. Todo esto hizo que su delirio de persecución fuera creciendo mucho más. Ella misma gritaba a los cuatro vientos que la querían envenenar y recogía de las fuentes públicas de Roma su propia agua para beber, pues no confiaba en lo que le servían. Su temor fue tal que hacía que le cocinaran en su propia habitación y ella misma supervisaba que las gallinas fueran sacrificadas y preparadas ante sus ojos. 8. Sus días finales, la Torre de la Locura. Después de los 26 años, nada fue igual. A partir de ese momento, su demencia se desató terriblemente y tuvo que cargar con ella hasta su muerte a los 86 años. Su hermano, el nuevo rey de Bélgica, tuvo que intervenir para que ella recibiera tratamiento. La encerraron en una habitación con barrotes en el castillo de Miramar, donde en algún momento de su vida fue tan feliz con Maximiliano. En Miramar le infligieron todo tipo de dolores para curarla, la bañaron con agua fría, le practicaron una especie de exorcismo y le dieron a beber remedios fatales, pero nada pudo hacerla regresar de su demencia. Posterior a su encierro en Miramar, fue llevada a Bouchout, donde también la mantuvieron confinada. Finalmente, murió el 19 de enero de 1927 de neumonía. Hay que mirar de cerca el legado que dejó Carlota, pues no fue una simple monarca de adorno. Se sabe que, gracias a ella, el trabajo infantil fue condenado y abolido, instauró la educación gratuita y obligatoria para primaria, y bajo su mandato se nacionalizó una de las avenidas más icónicas de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma. Además, dentro de sus planes estaba fundar escuelas de arte y conservatorios de música. No todo fue malo para Carlota, quien se enamoró genuinamente del pueblo al que quiso gobernar. Amaba el clima, la cultura y el eterno sol.
Pero México venía creciendo en búsqueda de otros rumbos. La mala hora de Carlota y Maximiliano se fraguó desde el mismo instante en que soñaron con el poder en tierras lejanas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Carlota de México, la emperatriz que enloqueció. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.